Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 27. Esta es la segunda parte de este tema que habíamos titulado Comprometiéndonos con el pacto. Dice así, Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardarán entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. 15. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y te daré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido de su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hermano, ¿usted ha escuchado esta expresión? Quizás sí. A Dios rogando con el mazo dando. ¿Lo ha escuchado?
No sé qué entiende usted por esta expresión, porque básicamente hay dos significados que usualmente son los que se escuchan. Por un lado, la gente lo entiende como un tipo que ilustra algún tipo de hipocresía. Una persona que por un lado está pidiéndole a Dios, pero por el otro lado está golpeando a su prójimo. Como aquel que está clavando un cuchillo en la espalda, mientras que en la iglesia es muy devoto a Dios, supuestamente. Ese significado es en realidad muy nuevo. Esta frase tiene siglos en la lengua española. Pero este significado que le acabo de decir sobre la hipocresía recién ha surgido el siglo pasado. En realidad, el significado de esta frase no tiene que ver con la hipocresía, sino con el esfuerzo. La idea que dice este dicho es, está bien, debemos rogar a Dios, debemos pedir a Dios, pero al mismo tiempo tenemos que poner manos a la obra, tenemos que hacer. En otras palabras, pide a Dios y ponte a trabajar. Algo así más o menos es el significado. Y la obra de Dios, hermano, es lo que tenemos que entender. Dios está orando, amén, ¿sí? Dios está orando en tu vida, en tu familia, sí. Pero eso elimina nuestras responsabilidades frente a la obra de Dios. No, hermano, yo no me puedo sentar en un sillón y decir, bueno, Señor, tú haz y haz como quieras, y yo no hago nada. No, hermano, eso no funciona así. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos dar ante Dios y ante su pacto? ¿Cuál es la respuesta que Dios espera frente a su pacto? ¿Ok? Recordemos que Abraham viene de tener un hijo con ¿quién? Con Agar, exactamente, con la esclava. Y él esperaba que ese hijo fuera el hijo que heredara la promesa que Dios le había dicho. Dios le había prometido a los 75 años tener un hijo y él ya tenía 86 años, ya había esperado más de una década y Dios no llegaba. Dios no llegaba, Dios no le hacía nacer un hijo y entonces su esposa le dice, una costumbre propia de la época, ¿sabes qué? Yo no tengo hijos, yo no puedo tener hijos, por favor tengo un hijo con mi criada, con mi sierva, y Abraham lo tuvo tratando de apresurar el plan de Dios. Pero sabemos lo que sucedió, la sierva embarazada se escapó de la casa porque su ama comenzó a meterle presión. Pero Dios la encontró, ¿y qué hizo Dios con la esclava? La regresó a la casa. Y yo me imagino que Abraham en ese momento habrá pensado, bueno, si Dios la regresó, significa que el plan funcionó. Aceptado por Dios entonces de repente. E Ismael comenzó a crecer. A estas alturas Ismael ya tiene 13 años. Han pasado 13 años desde que parece que el proyecto que se habían propuesto Abraham y Sara de encontrar un reemplazo porque Sara no podía tener hijos, parecía que había funcionado. Pero Dios va a mostrarle que no es así. Él tiene un plan diseñado y no se aceptan sustitutos. Esta es la última vez que Dios le va a hablar específicamente sobre el pacto. Hemos tenido tres largas conversaciones de Dios con Abraham sobre el pacto. En el capítulo 12, en el capítulo 15 y ahora en el capítulo 17. Y vamos a ver entonces, hermano, lo que Dios le dice a Abraham con respecto a el pacto. En primer lugar, vamos a ver la prolongación del pacto. ¿Qué significa prolongación? Algo que se extiende, algo que se alarga, ¿cierto? Y es que entre los primeros 8 versículos vamos a ver qué es la temática. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo tengo un pacto contigo, pero no solamente contigo. Yo tengo también, este pacto va a llegar a ser también para tus descendientes. El pacto no va a morir con Abraham. El pacto se tiene que extender, tiene que alargarse para que la herencia de Abraham, los hijos de Abraham, reciban el pacto de Dios. Y para esto, Dios comienza diciéndole en el versículo 4 algo muy importante. Le dice, he aquí mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham,
sino que será tu nombre Abraham, agregándole en español pues la H y la A de más, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo se llamaba Dios? Abraham. Abraham. ¿Pero qué significa? Padre enaltecido. Yo me imagino que cuando Taré vio a su hijito recién nacido y lo vio tan tiernito, él habrá tenido el deseo de que este hombre llegara a ser un gran padre. Y entonces le puso por nombre Padre enaltecido. Pero hay un gran problema en la vida de este hombre. Suena irónico que aquel que se llamó Padre enaltecido a los 86 años no había podido llegar a tener ni un solo hijo. Es irónico esta situación. Pero Dios está por cambiar la situación de Abraham. Es cierto que Abraham ya tuvo un hijo con Agar, ya lo vimos la vez pasada, pero no es el hijo que Dios había prometido. Para que la palabra de Dios, el pacto de Dios se prolongue de una generación a la siguiente generación, lo primero que va a hacer Dios es afectar radicalmente a esa generación, a la generación de Abraham. En otras palabras, antes de que los hijos de Abraham conozcan el pacto de Dios, Dios necesita primero que Abraham sea radicalmente afectado por el pacto. No simplemente un conocimiento del pacto, no algo superficial. Dios quiere transformar la vida de este hombre. Y es que en la Biblia, cuando Dios establece un nuevo nombre a alguien, es porque está comenzando una nueva etapa de su vida. ¿Se acuerda? Con, por ejemplo, cuando el Señor llamó a este pescador llamado Simón y le puso por nombre Pedro. Ahora, a partir de entonces él ya no era un pescador de peces, sino un pescador de hombres. Aquel hombre que iba camino a Damasco, que perseguía a la iglesia, llamado Saulo, el Señor se le apareció en el camino y le cambió el nombre por Pablo. A partir de entonces, él ya no sería el mismo perseguidor. Comenzaba una nueva etapa en su vida, más bien siendo una gran columna de la iglesia. El cambio de nombre involucra un cambio de vida. Y es lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham. Abraham, tú vas a cambiar rotundamente. Abraham, mi pacto contigo va a provocar no un cambio superficial, un cambio profundo, un cambio de corazón. Padre enaltecido ya no serás llamado. Ahora te vas a llamar Padre de multitudes. Recordándole a Abraham, cada vez que alguien le dijera ahora su nuevo nombre, Abraham, Abraham iba a asociar su nuevo nombre con el pacto de Dios, porque el pacto de Dios incluía que de él iba a salir una gran nación. Cada vez que alguien llamara a Abraham por su nombre, Abraham en su cabeza iba a poder recordar: el Señor está obrando, el Señor me ha llamado, el Señor me ha transformado. Yo quiero hacer una pregunta a los papás y mamás que están en este lugar. ¿El pacto de Dios ha transformado lo profundo de tu corazón? Quizás no te vamos a poner un nuevo nombre, a lo mucho una chapa, pero no un nuevo nombre. Pero el pacto con Dios ha transformado de verdad tu corazón, de tal manera que tus hijos y tu esposa, tu esposo, pueden ver que de verdad eres una persona diferente. Pueden ver que de verdad este hombre o esta mujer que conocían y que durante mucho tiempo fue malgeniada, que decía mentiras, malas palabras, robaba, hacía todo tipo de cosas malas, de verdad ahora ve un cambio en tu vida. Porque, hermano, si el Padre no es afectado por la palabra de Dios, por el pacto de Dios, estamos faltando a lo que Dios quiere que suceda para que nuestros hijos hereden el pacto.
No sé si me dejo entender. No estoy diciendo que la salvación es hereditaria, dicho sea de paso. Pero tus hijos necesitan escuchar el evangelio no solamente de tu boca, sino de tus palabras, sino de tu ejemplo. Ellos necesitan ver que tú vivas el evangelio. Si tú no vives el evangelio, ¿van a poder ellos tener un camino fácil para la conversión? Tú estarías poniendo obstáculo en su vida. Y no, hermano. Quiero que note que en este pasaje hay muchísimas veces que Dios dice, yo voy a hacer, Abraham, yo haré esto, yo haré aquello, yo voy a bendecir, yo voy a levantar. Dios muchas veces es el que dice, yo voy a hacer. Pero todas esas cosas que Dios dice que Él va a hacer, implican que Abraham tiene que hacer algo en respuesta. Abraham, este es mi pacto. Es más, vamos una página adelante en Génesis 18, 19. Observe lo que Dios dice sobre Abraham. Dios dice en capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Mire lo que dice Dios sobre Abraham. Yo sé que él va a instruir a sus hijos y a su casa en mi camino. Qué bueno sería que Dios pueda decir eso de nosotros, hermano. Yo sé que, y ponle tu nombre, va a instruir a sus hijos, va a instruir a su casa en mi camino. Hermano, ¿Dios sabe eso de nosotros? ¿Lo estamos haciendo? Hermano, es importantísimo que nosotros tomemos en serio la responsabilidad que tenemos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9, está aquel famoso Shema, ¿se acuerda? Shema Israel. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escuche lo que sigue. Primero te manda a ti amar. Y en este caso sería al padre de familia, a la madre de familia. Ámalo tú con todo tu corazón. Y luego dice, versículo 6, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué era lo que el Señor quería que hiciera Israel? Que todo el día, todo momento, toda ocasión sea una ocasión para enseñarle a los hijos sobre Dios, su amor, su justicia, su verdad, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, hermano, la ocasión en que sea, usa ese momento para que algo le puedas instruir a tu hijo. Algunos papás se conforman con traer a su hijo a la escuela dominical. Y hasta ahí nomás, yo, Señor, ya cumplí contigo. ¿Cuánto tiempo están los niños en la escuelita dominical? Es muy poco el tiempo comparado con el tiempo que está tu hijo en aprendiendo del mundo, en su colegio, haciendo las cosas y aprendiendo de los demás. Y después nos preguntamos y decimos, ¿por qué nuestros hijos no se convierten? ¿Por qué tengo tanto problema con mi hijo? Y luego viene, pastor, por favor, hable con mi hijo. Yo no tengo problema de hablar con tu hijo, pero también tengo que decirte algo. Tú tienes una responsabilidad que hacer. Tu hijo es el resultado de lo que está pasando contigo, de lo que tú estás haciendo. Primero cumple tu parte, porque Dios quiere que las nuevas generaciones aprendan el pacto y vivan bajo el pacto. Nosotros, hermanos, los adultos que estamos ahora en este lugar, vamos a pasar un día.
Vamos a dejar de poder servirle al Señor en este lugar, las fuerzas se van a acabar, la vida se va a acabar. La pregunta es, ¿y quién va a quedar en lugar de nosotros? No son nuestros hijos. ¿Y a qué hora vamos a comenzar a criarlos en el Evangelio? Tenemos que comenzar ya. Entonces lo primero que Dios le dice a Abraham es que el pacto tiene que ser prolongado. Dios quiere ser el Dios de ellos. Esta es una frase muy importante en los pactos de Dios. Yo seré el Dios de ellos. Hermano, Dios quiere ser el Dios de tus hijos. Pues ponte a orar para que Dios sea el Dios de tus hijos. Haz tu parte para que Dios sea el Dios de tus hijos. En segundo lugar, no solamente hay una prolongación del pacto, también hay una proclamación del pacto. Una proclamación del pacto. En el versículo 9 al 14, el Señor le establece a Abraham lo que va a ser de aquí en adelante la señal de este pacto. Dice que en cuanto a él y su descendencia, dice el versículo 9, tienen que guardar el pacto. Y el 10 dice, y este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Esta, dice el versículo 11, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12, a los 12 días tiene que ser circuncidado. ¿Quiénes? Todo varón, no importa si ha nacido en tu casa, no importa si es un criado que has comprado en el extranjero, todo aquel que venga a tu casa tiene que ser circuncidado. El versículo 14 nos dice, y toda persona que no quiera ser circuncidado será cortado del pueblo. En otras palabras, no tiene parte en el pacto de Dios. Vamos a ver este asunto de la circuncisión. Primero, hermanos, tenemos que saber algo. La circuncisión no era algo que Dios recién estaba inventando en ese momento cuando habla con Abraham. Es más, antes de que Abraham naciese, la circuncisión ya era una práctica común entre las personas del área. Pero tenía un significado muy diferente. Se circuncidaban a los jóvenes cuando pasaban a la adultez. En ese tiempo era a los del 12 para 13 años. A los 12 años ya se consideraba un niño adulto. Y se circuncidaba ese niño como parte de una iniciación en una vida sexual. La circuncisión venía después acompañada de prácticas sexuales ilícitas, extramatrimoniales, y que también formaban parte de cultos a dioses paganos para la fertilidad. Entonces, en el contexto cultural de la época, la circuncisión estaba ligada al paganismo. Pero Dios toma esa figura y la saca de su contexto pagano y la establece como la señal del nuevo pacto. O de este pacto, mejor dicho, del pacto que Dios está haciendo con Abraham. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, tú y tu descendencia no lo van a hacer como lo hacen las otras gentes. Ustedes van a ser circuncidados ¿en cuántos días de nacido? A los 8 días de nacido. Nada que ver con una iniciación sexual, por supuesto. Ustedes no lo van a hacer como un culto de adoración a dioses paganos. Ustedes se van a circuncidar para mí, para mí. Ahora, ¿qué es esto de la circuncisión? La circuncisión es cortar el exceso de piel en el órgano genital masculino. Y al remover ese exceso de piel se estaba haciendo un simbolismo. La idea es que como se corta, como se está retirando el prepucio, de esa manera se está cortando o la persona se le ha cortado y se le ha quitado la culpa y la contaminación por su pecado.
El prepucio vendría a simbolizar, por decirlo así, el pecado del hombre. Y quien recibiese la circuncisión estaba anunciándole a los demás que el pecado le había sido quitado. ¿Se acuerda que en Génesis 15 dice, y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia? Abraham era ahora libre de pecado. Él había creído en el Señor y Dios le había perdonado todos sus pecados. Ahora que Abraham había sido perdonado, tenía que hacer un símbolo, tenía que proclamarlo públicamente de una manera imborrable, porque la circuncisión ya no tiene vuelta atrás. De una manera imborrable que su maldad había sido quitada. Es como regresar al Génesis 3. O antes de Génesis 3. Es como regresar al jardín del Edén cuando todo es perfecto, cuando el hombre no ha caído en pecado y cuando hay comunión entre Dios y los hombres. Eso significa la circuncisión, que el que está participando en la circuncisión es limpio de su pecado y por tanto tiene una relación íntima y estrecha con Dios. La circuncisión tenía que ser practicada por todo aquel que ponía su confianza en el Señor. Todo aquel que ponía su esperanza en el Señor. Valgan verdades, hermano, y en esto quiero recalcar, no por el hecho de circuncidar a alguien, esa persona automáticamente era salva. No, porque recuerde que primero Abraham creyó y luego fue circuncidado. Es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 11. Dice así, y recibió la circuncisión, hablando de Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe. Esta palabra sello significa un sello de garantía. Usted ha comprado quizás un electrodoméstico que donde se le quitan los tornillos, le han puesto un sticker. ¿Qué es lo que quiere decir ese sticker? Que nadie lo ha sellado, que desde que salió de la fábrica, nadie lo ha sellado. Y si usted lleva su, qué sé yo, licuadora a reparar y ese sello está roto, ¿qué significa para el fabricante que ese sello esté roto? Espérate un ratito, tú no me puedes garantizar que esto nadie lo tocó, ya alguien lo tocó. Pues bueno, la circuncisión era ese sello que garantizaba que los hombres habían sido salvos. Dice, como sello de la justicia de la fe, no de las obras, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Abraham fue salvo siendo incircunciso, por supuesto. Entonces significa que la salvación no es por la circuncisión. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso hablando nosotros los gentiles. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, porque Abraham también se circuncidó, como estamos viendo. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, ¿Abraham fue circuncidado para ser salvo? No. Pero ¿cuál fue el primer paso que dio después de su salvación, por decirlo así? Estuvo la circuncisión. Entonces, hermano, la circuncisión no tiene que ser ni sobreestimada diciendo el que no se circuncida nunca puede llegar a ser salvo, que eso fue lo que trataban de hacer los judaizantes, ¿se acuerda? Cuando estudiamos Gálatas. Si no se circuncidan no pueden llegar a ser salvos. Mentira. Porque el Espíritu de Dios enseñó que eso pertenecía al antiguo pacto. Lo más importante es que esté circuncidado nuestro corazón, que ahora vamos a hablar sobre ello.
pero tampoco tiene que ser subvalorada. ¿Qué importa la circuncisión? De por sí que lo único que importa es que yo crea en el Señor. No, porque si tú de verdad has creído, ¿por qué no te circuncidas? Sería la pregunta. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que circuncidarnos? Pastor, ¿tenemos que circuncidarnos? No, porque en el nuevo pacto, el Señor estableció una señal que reemplazaría aquella señal de la circuncisión. O mejor dicho, estableció dos señales que reemplazarían la circuncisión. Estas dos señales son, por un lado, el bautizo y por el otro lado, la cena del Señor. Las dos señales son proclamaciones públicas de que nosotros se nos ha quitado el pecado y que ahora estamos en una relación nueva, en una relación íntima con el Señor. Es el bautizo y la cena del Señor, las señales que nosotros tenemos que guardar. Nos debemos bautizar una sola vez y debemos celebrar la cena cada vez que se celebre, cada vez que la iglesia lo disponga. La cena sí es continua, el bautizo pues es una sola vez, pero yo tengo que participar de aquellas cosas, no para ser salvo, nuevamente, pero sí, si yo soy salvo. Por eso tienen que examinarse cada uno de ustedes, hermanos, y pensar, si yo estoy en Cristo, ¿qué me impide que yo sea bautizado? ¿Qué me impide que yo baje a las aguas bautismales? ¿Qué me impide que yo tome la cena del Señor? Es preocupante, hermano, cuando no queremos pasar a tomar la cena. Y si bien es cierto, es muy bueno que examinemos nuestro corazón y si hemos hecho algo malo, que entendamos que es algo malo, que no pasemos así nomás, pero hermano, también tenemos que resolver nuestras culpas delante de Dios y aceptar su perdón y corregir lo malo que hemos hecho y participar de la cena con alegría. No despreciemos la mesa del Señor. Pero en todo esto, lo más importante es que el ritual se tiene que hacer con el corazón correcto. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 15, nos dice lo siguiente en cuanto al bautizo. Nos dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto habría que enseñárselo a un testigo de Jehová que no cree que Jesús sea completamente Dios porque lo cree creación. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis como completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis ¿qué? Circuncidados. Todo creyente ya es circuncidado, pero dice, no con circuncisión hecha a mano. Nuestra circuncisión no es en nuestra carne, sino que es al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Se acuerda lo que significaba el prepucio? El pecado, la culpa del pecado, la contaminación del pecado. Pues cuando nosotros llegamos a Cristo, el viejo yo es quitado de nosotros, es clavado en la cruz, es muerto, para que ahora haya una nueva criatura que puede seguir el deseo y el plan de Dios. Y esto es hecho por la mano, no de los hombres, sino por la mano de ¿quién? De Dios. Es Cristo el que circuncida a los hombres. Versículo 12. Sepultados con Él por el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de vosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, ¿quiénes son los que deben pasar a tomar las aguas bautismales? ¿Quiénes son los que tienen que proclamar que están en una nueva relación con Dios? Son todos los creyentes. Por eso, hermano, la próxima vez que hagamos bautizos, yo le animo, hermano, para que si de verdad usted está en Cristo, proclame su fe a través de este acto. Lo haga, porque el Señor le dijo a Abraham: y si alguno no quiere ser circuncidado, ¿qué tiene que hacer Abraham? Sácalo. En otras palabras, él no quiere participar del pacto, él no quiere recibir el pacto. Y hermano, nosotros somos el pueblo del pacto. No tiene sentido enseñar, instruir a una persona que no quiere tener una intimidad con el Señor. De nada le sirve ese conocimiento. Al contrario, ese conocimiento le va a hacer en su perjuicio el día del juicio. Porque el que mucho conoce y aún así se rebela contra Dios, va a tener que rendir una cuenta más grande delante de Dios. Por eso, hermanos, proclama el pacto, es la bondad del Señor. El Señor quiere que su pueblo sea salvo, amén. Y quiere que proclamemos este pacto a través de el bautizo y la cena del Señor. Hermanos, entonces, ya vimos la prolongación del pacto. El padre tiene que instruir a sus hijos en el Señor para que los hijos conozcan al Señor. Estamos viendo la proclamación del pacto, la señal que el Señor nos ha llamado a utilizar para anunciar el pacto que tenemos con Dios. Y en tercer lugar vamos a ver la protección del pacto. La protección del pacto. Versículos del 15 al 21. Nos dice que Dios, lo primero que hace luego de establecer la señal del pacto, es cambiarle el nombre también, ¿a quién? A Sarai, y que ahora se va a comenzar a llamar Sara. Esto significa, hermano, que dentro de nuestro contexto, es la primera vez que Dios está confirmando que Sara va a participar del hijo prometido. Hasta entonces Dios solamente le había dicho a Abraham: tú tendrás un hijo. Pero es la primera vez que Dios le dice que será a través de ¿quién? De Sara. Bueno, ya, ahora sí, cambiémosle el nombre a Sara. Pero en segundo lugar, esto nos enseña algo muy importante. La mujer tiene su lugar dado por Dios en la transmisión del pacto de esta generación a la próxima generación. Es más, la mujer tiene un lugar muy privilegiado por parte de Dios, porque las mujeres son las que pasan la mayoría de tiempo con los hijos. Entonces la influencia que tiene la mujer para con los hijos es muy grande. Hace poquito estaba viendo un documental de unas pequeñas comunidades judías, no me acuerdo si era en Estados Unidos o en Europa, y una señora judía decía algo bien interesante. Ella decía: no importa si una mujer de nuestra comunidad judía se casara con un no judío, su hijo ciertamente va a ser judío. Ella decía así: no importa quién sea mi esposo, por decirlo así, porque nosotras las mujeres entendemos también nuestra labor y pasamos tanto tiempo con nuestros hijos que sí o sí nuestro hijo va a terminar siendo judío, nunca va a terminar siendo de la religión del padre. Y creo, hermano, que de todo esto se saca algo que es bien verdadero. Mujeres, no menosprecien la posición que el Señor les ha dado. La mujer ha sido engatusada este último siglo pensando que es oprimida y esclavizada al cuidar a los hijos en su casa, que si quiere ser una mujer exitosa en la vida, tiene que abandonar a sus hijos e irse a hacer un nombre por ella sola.
Cuando, hermano, hermana, el poder que Dios les ha dado a ustedes, ustedes básicamente son la garantía de una nueva generación piadosa. No menosprecies la posición donde Dios te ha puesto. No eres menos que nadie. Al contrario, lo que estás haciendo en guiar a tus hijos y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor es grato a los ojos del Señor. Es grato a los ojos del Señor. No le creas al mundo. Ama a tus hijos, cuídalos, instrúyelos. Tú tienes una labor importante en ello. Ya no será más Saraí, sino Sara, una nueva etapa para la vida de esta mujer. Y lo interesante es que Dios le sigue diciendo en el versículo 16, la voy a bendecir y ella va a ser la que te dará el hijo. Sí, la voy a bendecir y va a ser madre de naciones y reyes vendrán de ella. ¿Cuál es el gran rey que iba a venir a través de la matriz de Sara? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Este es el Rey prometido, el que iba a ser la bendición para todas las naciones de la tierra. Y Dios está diciendo, vendrá a través de ella. Ahora, Abraham tiene una reacción muy nuestra. Abraham comienza a sacar números. ¿Cuántos años tengo yo? 99. ¿Cuántos años tiene Sarai? O Sara, interesante porque Abraham en el versículo 17 ya no le llama Sarai, le llama Sara. O sea, Abraham le cambió inmediatamente el nombre. 89 años llamándole Sarai y Dios le dio una instrucción y cambió. Ese es Abraham. Dentro de todos sus errores tiene algo bueno el hombre, ¿no? Pero Abraham dice, y mi esposa tiene, a estas alturas tiene 89, porque dio a luz a los 90. ¿Y qué hace Abraham? Se ríe. Para él la propuesta de Dios es ridícula. Quizás sí, Dios tiene la mejor de las intenciones, pero Señor, yo no dudo de ti. Quizás diría Abraham, yo dudo de que nosotros podamos. Señor, ¿te has dado cuenta que mi esposa ya de por sí era estéril? Y ni siquiera Dios, si no pudimos tener un hijo en estos 24 años, todavía es más fácil tener un hijo a los 75 que a los 99, ¿sí o no? Para Sarai es más fácil tener un hijo a los 65 que a los 89. Hermanos, si ya no los tuvo a los 65, ¿qué esperanza hay de que los tenga a los 89? Humanamente, la lógica de Abraham tiene algo de sentido. Señor, perdóname, pero esto es ridículo. Por favor, que viva Ismael delante de ti. Esto es una petición. Señor, mira, ya está Ismael, ¿para qué nos vamos a complicar? Señor, ¿para qué vamos a estar haciendo? No, Señor, ya estamos muy viejos. Ismael ya tiene 13 años. Usémoslo, ya está allí. Y Abraham se rió en su corazón. Y Dios, como conoce el corazón de los hombres, le dice, no. No va a ser Ismael, va a ser Isaac. E Isaac significa risa. Una referencia a esa risita incrédula que tuvo Abraham y que cada vez que alguien llamara a su hijo o que él llamara a su hijo, Isaac, ven, Abraham se iba a tener que ver forzado a recordar el día que le fue incrédulo a Dios, pero que aún así Dios se glorificó en su vida. Lo grandioso de todo esto, hermanos, es que Dios lo que está queriendo demostrar es que no es con el poder humano, es con el poder divino. Ismael representaba el esfuerzo humano por alcanzar el plan de Dios, por alcanzar el cielo. Es lo que Pablo propone en Gálatas capítulo 4, cuando dice y habla de Agar y su hijo y de Sara y su hijo.
Y mientras que Agar y su hijo son el esfuerzo humano por alcanzar la gracia de Dios, en otras palabras, el legalismo, Dios le dice no, nunca va a ser a través de las obras la salvación. La salvación va a venir por la gracia de Dios. Señor, pero es que eso es imposible humanamente. Exactamente, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ya no había esperanza alguna. Cuando Abraham se quedó sin esperanza, ahí es donde Dios se glorificó. Entre tanto que Abraham confiara en él, no iba a poder obtener la promesa de Dios. Toda persona que quiera llegar a ser salva tiene que perder toda la esperanza en sí mismo. Entre tanto que tú confíes que a través de tus obras, a través de lo que tú haces, que sí, tú eres muy bueno, que tú no eres tan malo como otros, entre tanto que tú tengas ese tipo de pensamiento, no puedes alcanzar la gracia de Dios. Tienes que abandonarte a ti mismo y confiar en lo que el Señor va a hacer. Ismael, Dios dice que lo va a bendecir con príncipes, pero Isaac, a través de él vendrán reyes. Dios va a bendecir y va a multiplicar a Ismael, pero a través de Isaac va a venir la bendición a todas las naciones de la tierra. Dios no acepta sustitutos. Algo que debemos aprender de esta protección del pacto es que, hermano, la gracia no acepta obras. Yo tengo que hacer lo que Dios me manda hacer, sí, pero como respuesta a la gracia de Dios y no para provocar la gracia de Dios en mi vida. En otras palabras, yo tengo que, por ejemplo, ofrendar en la iglesia, pero no me tengo que comer ese cuento de que si yo ofrendo, mis hijos van a ser salvos. Eso es tratar de ganarse la gracia de Dios a través de tus obras. Las ofrendas se entregan por agradecimiento a Dios, no para que ellos sean salvos. Yo tengo que instruir a mis hijos. Hermanos, Dios termina de hablar con Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Nos dice el versículo 23 en adelante que apenas terminó Dios de hablar con Abraham, Abraham inmediatamente fue y circuncidó toda su casa. Se circuncidó él, circuncidó a su hijo Ismael, circuncidó a todos los hombres de su casa. Ahora, póngase a pensar algo. Abraham ya tiene 99 años. Dios le ha prometido que Sara va a tener un hijo y ese hijo no lo va a concebir el Espíritu Santo. Abraham tiene que embarazar a Sara, pero Dios lo manda a circuncidarse. Eso es un obstáculo para embarazarla. A los 99 años tu recuperación no es tan rápida como cuando eres niño. Significa que Abraham va a tener que escoger: o me circuncido y le obedezco a Dios, o embarazo a Sara. Porque si me circuncido tengo que esperar más tiempo todavía. ¿Qué prefirió hacer Abraham? Vamos a circuncidarnos. Pero es que si pasa el tiempo y ya no queda embarazada, ya Abraham había entendido que la obra no la iba a hacer él. La obra la iba a hacer Dios. Hermano, ve cómo delante de Dios, cada cosa que Dios dice que va a hacer, Abraham tenía que tener una respuesta frente a ello. Abraham, yo voy a ser el Dios de tus hijos, pero tú vas a instruir a tus hijos en el Señor. Abraham, yo voy a tener este pacto especial contigo, pero tú lo vas a proclamar a través de la circuncisión. Abraham, yo voy a darte un hijo y con ese hijo voy a tener la promesa, va a ser la línea de la promesa, no lo que tú has pensado. Deja de confiar en ti mismo, Abraham. Es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Dios espera que nosotros nos comprometamos con su pacto de tal manera que nuestra vida sea radicalmente cambiada.